Como repaso de estas tierras raras, quería solo destacar que hay un elemento clave en todo este proceso que es el gadolinio, un elemento clave en la industria farmacéutica y en el campo de la tecnología, la ciencia médica, para las resonancias magnéticas. Y hay dos que son sumamente importantes, que es el europio, que está acá, europio, como decir Europa, y el terbio. ¿Ok? Terbio. De esos dos elementos que tenemos acá dentro de esa escala, se emplean esas luces que se refractan allí, tanto la verde como la azul, producto del fósforo que se genera al separarse, esos elementos químicos, es la que se usa en los equipos tecnológicos como estos que ustedes tienen en sus escritorios celulares. Vean ustedes la importancia de las tierras raras. Aquí está el europio y el terbio. Las luces incandescentes que refractan se reflejan acá. En los televisores LCD ocurre lo mismo. En las luces LED ocurre lo mismo. Es decir, es estratégico desde el punto de vista tecnológico el dominio de estas tierras raras. Ahora bien, Deng Xiaoping, que fue el gran transformador de China, el hombre que tuvo una visión para insertar a China en la economía de mercado, decía, Oriente Medio tiene petróleo, China tiene tierras raras. Es decir, desde ese momento comienza a darse ese proceso de consolidación de una industria tecnológica. Y la provincia de Guangdong, en China, es eso. Es algo así como el Silicon Valley, que querían desarrollarse o que también ha adquirido un cierto desarrollo en los Estados Unidos, bajo el liderazgo de Elon Musk, ese señor magnate que envía cohetes al espacio. Bueno, China no se queda atrás en esta carrera tecnológica. ¿Ok? De modo pues que ahí estamos viendo la importancia de las tierras raras. Difíciles, por supuesto, de extraer, muy costosa la inversión, con un daño ambiental enorme, porque muchos de estos elementos pueden contaminar 10 litros de agua y pueden también generar una tonelada de material radioactivo. Y eso es catastrófico para el medio ambiente. Pero China ha apostado a ese mundo tecnológico y déjenme decirles que ha adquirido un reposicionamiento en la escala económica mundial. Hacia allá apuntan las cosas. También se utilizan muchos de estos elementos de tierras raras en las palancas cambio flechalares de los cazas interceptores, los aviones furtivos, usan estos sistemas y muchos de estos dispositivos. ¿Ok? En los conmutadores aerofrenos que emplean esos aviones, estoy hablando de aviones furtivos de quinta generación que tienen unas capacidades asombrosas para los combates y para esto que se conoce como la guerra aérea. ¿Okay? Dicho esto, dar un poco en eso que se conoce como la ruta de la seda hoy día. Se habla del rescate de esa ruta de la seda, que milenios antes no fue la ruta de la seda. Milenios antes se conoció como la ruta del Jorazán. Y esa ruta del Jorazán se encuentra precisamente en un país que ha adquirido últimamente un gran protagonismo en la escena geopolítica mundial. Nos referimos a la República Islámica del Irán. Pero que nosotros, aprovechando la disciplina de la ciencia histórica que nos va a permitir contextualizar, vamos a hablar sobre la antigua Persia. En primer lugar, recalcar desde el punto de vista geográfico que es hoy día Irán, o la antigua Persia. Irán es una meseta triangular que está aproximadamente entre 1.600 y 2.200 metros sobre el nivel del mar. Sobre el nivel del mar. Es un país que limita por el sur con el Golfo Pérsico, por el norte con Asia Menor, lo que se conoce como Armenia, Uzbekistán, donde está la ruta de Samarcanda, Tayikistán, ¿ok?
Kirguistán, todos esos países que fueron parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Limita por el este con Pakistán y una región que se conocía como la Bactria, y por el otro lado, por el otro extremo, es decir, por el oeste, se conoce como los Montes Zagros, que es una cordillera natural que se prolonga, y por el otro lado tenemos la cordillera del Elbrus. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos más o menos la configuración de lo que es el Irán actual. ¿Ok? Es importante recalcar que durante todo este proceso de formación geológica se fueron configurando aquí extraordinarios ríos. Es un país que posee desiertos, tiene unas características extraordinarias y la mayoría de esas cordilleras, tanto el Elbrus como los Montes Zagros, son de formación rocosa ígnea. Es decir, son formaciones con una antigüedad bastante importante. ¿Ok? Allí, en toda esa gran región y vasta región, se desarrolló una de las civilizaciones más importantes en la historia de la humanidad. En la historia de la humanidad. Y esa civilización se conoció como el famoso Imperio Persa. Pero que antes de ser Imperio Persa se llamó el Imperio Medo. ¿Ok? Con un personaje fundamental en todo este proceso llamado Ciaxares. Por allá en el 612, algunas fuentes ubican otras fechas. En el 612 aproximadamente se va a desarrollar el famoso Imperio Medo. Y a partir de este Imperio Medo comienzan otros clanes también en un proceso evolutivo de formación a desarrollarse. Y entonces vamos a encontrarnos con otra corriente liderada por Cambises, que va a ser el Imperio Aqueménida. ¿Por qué Aqueménida? Porque viene de los aquemenes, es decir, son pueblos nómadas, semibárbaros, que se van a configurar, que se van a desarrollar, pero que se enmarcan dentro de una estructura política sucesoral, es decir, de la realeza. Y a partir de esa fusión que se va a dar en esa gran región, vamos a encontrar a un personaje llamado Astiages, que compromete a su nieta con el jefe del clan Aqueménida, que es Cambises. Y de allí, de ese compromiso, va a surgir un hombre que se le va a conocer en la historia como Ciro II el Grande, en el 529 a.C. Es decir, Ciro II el Grande se convierte en la figura emblemática. Según Heródoto y algunas tradiciones de relatos griegos, como por ejemplo las de Genofonte, un hombre maravilloso que visualizaba cómo se iba configurando todo ese proceso y que hace unos relatos extraordinarios, sobre todo en la biografía de Ciro II el Grande, decía que su abuelo, a través de su hija, tenía sueños oníricos, es decir, unos sueños de fantasía, donde en este proceso de estado de vigilia, muy parecido a un estado de vigilia, la joven Mandanae orinaba, y eso se convertía luego en un lago, luego en un riachuelo, y luego ese riachuelo inundaba el mar. Y eso era un presagio, una señal, una premonición de que algo grande iba a ocurrir en la Persia aqueménida, y no era otra cosa que el nacimiento o la llegada de Ciro II el Grande. Ciro II el Grande va a fundar Cirópolis, va a consolidar un vasto imperio, va a anexar, va a quitar Palestina a Babilonia, va a conquistar Lidia, el reino de Lidia, de Cresos, ¿ok? Va a conquistar Ecbatana, y es decir, va a construir toda una arquitectura política de gran impacto. Genofonte llegó a decir, y no sin equivocarse, que Ciro
había sido el más grande conquistador. Nadie se le igualaba, ni antes, ni durante, ni después. Nada. Producto de esa creencia y de esa visión que se tiene de Ciro II el Grande, este llegó progresivamente y se atrevió a ir un poco más allá del Yaxares, en un afluente del mar Aral, que está en esa parte de Asia Menor, y decide conquistar a una tribu nómada de pastoreo llamada los Masagetas. Los Masagetas. Y decide, efectivamente, tomarla. Pero él primero hace una propuesta de matrimonio. Resulta ser que la monarca, la reina que estaba allí al frente de ese pueblo de la estepa, era una reina llamada Tomiris. Algunas traducciones la definen como Tamiris. Y le propuso matrimonio para llegar a un arreglo y no ir a la guerra. Era un hombre de mucha astucia política, Ciro II. Hacía ese tipo de concesiones para no ir a la guerra. Y resulta que Tomiris, esa reina, se negó. Ciro, molesto con la actitud de Tomiris, decide enviar su ejército a conquistar ese pueblo de los Masagetas, y resulta y acontece que en ese proceso de conquista, de choque, de conflicto de las legiones de Ciro II con el hijo de Tomiris, que está al frente de su ejército, él muere. Una vez que muere el hijo de Tomiris, se presenta una situación bastante difícil, porque Tomiris le hace un juramento a Ciro y le hace una advertencia, lo reta y le dice: abandona mis tierras, o te juro por el dios Sol de los Masageta que ahogaré tu cabeza en un odre de vino, y así lograré saciar tu sed de sangre. Ciro siguió, no hizo caso omiso, y finalmente muere Ciro II por los soldados de la reina Tomiris. Y a partir de ese momento se logra ya definitivamente aquel mito que se derrumba sobre la figura de Ciro, y entonces sus soldados, los soldados de Tomiris, llevan la cabeza y ella la introduce en un odre de vino y la entierra. Así termina la historia de Ciro y culmina precisamente en el 530 aproximadamente, y es llevado a Pasargadas, donde queda una tumba modesta para la época, pero una tumba simbólica, y es enterrado en un ataúd de oro. ¿Okay? Así termina pues ese proceso con Ciro II el Grande, que es considerado uno de los grandes fundadores del reino persa aqueménida. Ahí vean ustedes cómo comienza a configurarse la historia de ese Irán, que es extraordinario en cuanto a riqueza cultural y a riqueza histórica. Posteriormente van a haber unos descendientes que van a entrar en conflicto. Las conspiraciones, las luchas, los conflictos intestinos, las conspiraciones palaciegas, intrigas, hacen que su hijo, Cambises II, asuma la conducción, pero Cambises II dura 7 años y, como decimos por allí en el argot popular, hijo de gato caza ratón, sigue y sigue y sigue ampliando y consolidando su vasto imperio. Es decir, el hijo de Ciro comienza aún más la expansión y se desarrolla una de las conquistas más impresionantes en la que se tenga referencia. Se atreve a conquistar el Egipto faraónico. Imagínense ustedes. Se crean alianzas para enfrentar a Cambises, y Cambises sigue y sigue y sigue. Su reinado dura 7 años hasta que finalmente aparece un personaje llamado Bardilla, y efectivamente Bardilla lo logra deponer. Hay algunas fuentes que dicen que Cambises muere cayéndose de un caballo, es decir, se cae en medio de la estepa, de la sabana, se cae y perece. Otros dicen que fue asesinado. Las fuentes en ese sentido, que mayormente son griegas, porque recuerden que los griegos se enfocaban básicamente
y no denominaban el imperio persa como tal, sino que lo llamaban el imperio medo. Medo. Más adelante les hablaré algo sobre las guerras médicas. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que ahí se va dando un proceso interesante de luchas, de sucesiones y finalmente, luego de Bardilla, luego Bardilla es apuñalado y ahí se entroniza otro caballero muy importante en la historia de la antigua Persia, que va a ser nada más y nada menos que Darío I. Darío I es considerado con mucha justicia como el verdadero arquitecto político de lo que es la consolidación de un Estado moderno, institucionalmente hablando, para la época. ¿Ok? Eso va a ser Darío I. Darío I. Y Darío decide configurar 23 satrapías. Esa expresión satrapías que se le asocia con tirano, con déspota, con dictador, es mal empleada desde el punto de vista filológico. Es incorrecta esa acepción. ¿Por qué? Porque las satrapías, tal como fueron concebidas durante el imperio persa, eran protectores del reino. Iban con un funcionario militar y con un funcionario público. Y eran unas especies de sistemas de protectorados. Había libertad de culto, mientras la gente pagara sus impuestos, no había problemas, y eso no generaba ningún tipo de represión contra esos ciudadanos y le daba poderes extraordinarios a ese sátrapa. ¿Ok? Sin embargo, la Real Academia de la Lengua Española ha considerado que efectivamente en algunas partes se define como un gobierno tirano. ¿Ok? Un gobierno tirano, dictatorial. Pero es un problema filológico. ¿Ok? Además de eso, Darío I, con la configuración de esas satrapías que permite un dominio casi total, amplió aún más sus dominios, el dominio de Cambises, el dominio de su antecesor Ciro II, decide permitir y hace oficial la religión en todo su vasto territorio, sus dominios. Y no va a hacer otra cosa que permitir o deja que se instituya el zoroastrismo. El zoroastrismo como religión. ¿Ok? También se le conoce como maxdeísmo con Z, maxdeísmo. ¿Ok? Maxdeísmo. Y va a tener un personaje clave en todo este proceso que se llama Zoroastro. Zoroastro no es otro que Zaratustra, recreado, por cierto, y aquí voy a ir al plano actual, recreado, por cierto, por un filósofo extraordinario, un gran filólogo, de los mejores, quizás el mejor del mundo, que se conoce como Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche, de Rocken, Alemania, alemán, ario. Y decide, en muchas de sus obras, tomar como figura central el zoroastrismo. No solo en ex homo, he aquí el hombre, que lo recrea la Biblia cuando está Poncio Pilato aquí lo presenta, he aquí el hombre, ex homo, en latín, ex homo, he aquí el hombre, o Más allá del bien y del mal, un libro extraordinario, una frase de Nietzsche bellísima. Todo lo que se hace por amor acontece más allá del bien y del mal. La genealogía de la moral, otro trabajo extraordinario, el nacimiento de la tragedia o el origen de la tragedia griega. Vean ustedes a Nietzsche haciendo un uso extraordinario de la filología y cómo empieza a proyectar su pensamiento de toda esa rica cultura zoroastriana fusionada y que impacta también en el mundo helénico y empieza a construir una extraordinaria corriente del pensamiento hoy día debatida en las principales universidades del mundo. Pero también escribe una obra brillante, quizás vinculada con todo esto, que se conoce como El crepúsculo de los ídolos. Otra obra brillante de Nietzsche. Se las recomiendo que la lean, porque son obras que ayudan mucho a la autosuperación y a mejorar el autoestima. Ustedes como adolescentes a veces entran en depresiones producto de las transformaciones y el cambio de sus personalidades. Y la obra, digamos, clave en todo este proceso de Nietzsche, y lo tomo como
referencia para recrear ese zoroastrismo persa, es Alsospra Zaratustra. Alsospra Zaratustra es así habló, algunos traductores, así hablaba, otros Zaratustra. Y son una serie de cuentos, moralejas, reflexiones, que va siendo un sabio persa que se desplaza por muchas regiones de esa Persia, de ese mundo persa. Jorazán, Isfahán, Ecbatana. Es decir, todos esos recorridos, Bactria. Y un aspecto muy importante o digamos una parábola extraordinaria de Nietzsche tiene que ver con la mordedura de la víbora. La mordedura de la víbora. Yo les hacía mención, creo que en la clase pasada, de eso. Que Nietzsche comienza con ese estilo persuasivo, al mejor estilo de Mikhail Bakhtin, el ruso, y Nietzsche comienza diciendo que un día, parafraseando por supuesto a Zaratustra, que un día dormitaba Zaratustra en una higuera y tenía el brazo puesto sobre su cara, y una serpiente que se deslizaba lentamente, de pronto mordió a Zaratustra en el cuello. Una vez que lo muerde, Zaratustra lanza un grito de dolor. ¡Ah! Acabas de despertarme. Aún es largo mi camino, le dijo a la serpiente. Y la serpiente se sonrió, lanzó una carcajada y le dijo: ahora morirás porque mi veneno mata. Y Zaratustra le respondió: ¿y cuándo mató el veneno de una serpiente a un dragón? ¿No eres bastante rica aún para regalarme tu veneno? La serpiente se arrepintió de lo que había hecho y Zaratustra siguió su camino hacia el Jorazán. Es allí donde nosotros vemos la extraordinaria argumentación de Nietzsche y cómo usa su filología para recrear y representar el zoroastrismo que va a tener un impacto enorme en el continente europeo. Ese es Nietzsche. Ese es Nietzsche. Ahí está su legado. Ahorita creo que lo acaban de declarar Patrimonio de la Humanidad, su obra. Y fíjense ustedes, tan agudo es que los Magi, que eran sacerdotes orientales, que llevaban mirra, incienso, miel, y llegaban a los diferentes sitios, porque en aquel momento en la Persia había una heterogeneidad de divinidades. ¿Ok? Estaba Anaíta, la diosa persa de la fertilidad, por ejemplo. Estaba Mitra, vinculado con el dios del sol, que se le rinde culto en la India actual. Y esos sacerdotes, por supuesto, adoraban el fuego y no podían contaminar ni el agua ni la tierra. Y tenían que estar tapados en su boca porque expulsaban anhídrido carbónico y lo que uno expulsa es contaminante. Entonces eso había que mantenerlo puro, limpio. Eso tiene que ver un poco con ese mundo zoroastrianos que usan el Farabajar como reliquia, como elemento de protección, así como los cristianos usan el crucifijo. Ellos usan el Farabajar, un hombre barbado, plegado a las alas de un águila, y además usan un aro en su brazo derecho. Todo el Irán que conocemos hoy día, en muchas de sus ciudades, tiene la figura del Farabajar. Y existe en la actualidad un promedio de 180.000, 200.000 todavía zoroastrianos que practican esa religión. Y el zoroastrismo impacta de manera increíble sobre el judeo-cristianismo, otras dos grandes religiones monoteístas que se conocen en el mundo. Es allí donde nosotros comenzamos a ver ese desarrollo cultural, religioso y el legado precisamente, nada más y nada menos que de la civilización persa. Esa civilización persa después va a pasar por diversos procesos. Vamos a tener a los partos, jinetes de las estepas, unos hombres extraordinarios con un caballo de una fama increíble llamado el Meseos y con un arquero
que va cabalgando y dispara su flecha con una precisión increíble. Eso lo hacen los partos. Lo hacen los partos. Jinetes de las estepas. 400 años aproximadamente dura este periodo de los partos, que fueron el dolor de cabeza de los romanos. Los romanos no veían la luz del día por el asedio constante y permanente de estos grandes guerreros que van a ser los partos. Y bueno, luego el imperio seleucida, luego vendrá el imperio sasánida, el imperio persa sasánida con Ardashir primero, que va a ser el otro factor clave en todo este proceso. Es decir, es un proceso que se va a mantener hasta que por fin comienzan la llegada de los musulmanes, la llegada de los árabes, los omeyas, y entonces ese Irán empieza a transformarse y ya finalmente se van dando unos procesos muy significativos en el cambio religioso hasta que se instaura una religión que es bastante extremista, se conoce como la religión chiita, seguidor chiita de los chiíes, ¿ok? Un grupo de los descendientes de Ali, y es en el año 1979 cuando el ayatollah Khomeini triunfa con la famosa revolución islámica del Irán. Ahí está todo, pues, esa construcción, y sale, por supuesto, Reza Pahlavi, que es el monarca que está gobernando para aquel momento ese Irán. Ahí comienza ese proceso de la revolución islámica de Irán. Proceso que duró muchos años, pero que finalmente llega a esos niveles. Hoy día vemos toda esa heterogeneidad en el Medio Oriente. Alagüitas en Siria, vemos seguidores de Hamas, movimiento Hamas, por un lado, que son sunitas, son más moderados, son muy vinculados a las monarquías petroleras. Los chiitas es otro grupo, y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, aquí quería llegar un poco y detenerme en esta parte. La famosa ruta del Jorazán y la reconquista de la ruta de la seda por parte de la visión política de China. ¿Ok? Wen Ceilan, director del Instituto de Relaciones Internacionales de China, en el año 2004, estableció que China, tomando las doctrinas de Alfred Mahan, se lanzaba a la conquista nuevamente del mundo. Por eso Chancay en el Perú, por eso la conexión del Pacífico a través de China y el Perú, punto estratégico para el comercio transamazónico, y así sucesivamente. China viene experimentando unos procesos muy acelerados de transformación, y es precisamente porque se han trazado como meta recuperar esa fusión que hay entre el Medio Oriente y el Valle del Indo. Toda esa zona muy rica, muy variada, muy diversificada en cuanto a las mercaderías, al comercio, y ha sido un proceso, y ahora nuevamente se conoce como, se le ha rescatado, se le conoce como la famosa ruta de la seda, que está en Uzbekistán o Samarcanda. En toda esa zona por allí se va extendiendo esa gran ruta de la seda. China apunta hacia allá. China apunta hacia allá. Visión estratégica, visión geopolítica, geoeconómica. Esa es la China. Entonces, el mundo está en medio de estas grandes complejidades. Países poderosos, con sistemas diferentes, con creencias diferentes, Occidente con una cultura diferente, y el otro mundo oriental con una visión del mundo totalmente diferente también. Ahí está. Lo que decía Huntington como el choque de las civilizaciones. Y así se va dando ese proceso, y entonces allí, un milenio antes estaba la ruta del Jorazán y después la famosa ruta de la seda. ¿Ok? Entonces, ya con esto nosotros nos insertamos en la visión geoeconómica y entramos en la próxima clase, ya nos veremos con la geopolítica de Maclinder y de Alfred Thayer Mahan, que por cierto, estuvo en la guerra de secesión, fue un general, almirante, perteneció a la Armada, pero participó en la Guerra Civil Americana. Muy joven, por cierto. El autor, nada más y nada menos que la influencia del poder marítimo en la historia. ¿Okay?
Un libro que se los recomiendo para los que quieran acceder a esa cultura general. Y también les recomiendo a Tom Holland, un historiador muy importante de Persia, y La historia nace en Sumer, que es otro libro muy importante. Y bueno, acá en Venezuela tuvimos nada más y nada menos que, o probablemente, al más grande historiador antiguo, el doctor Miguel Hurtado Leña, un hombre extraordinario que trabaja con Manuel García Pelayo y las formas políticas del Oriente Medio, donde dice que los grandes imperios fueron el egipcio, el asirio y el persa, imperios mundiales. Esa es la forma política y el elemento religioso, indudablemente, fue un factor fundamental en este desarrollo. Muchas gracias por su atención y de verdad les agradezco que hayan venido acá. Muchas gracias.